Bandipur, un pueblito que antaño era una parada importante entre la ruta comercial India-Tíbet, pero que cuando se construyó la carretera que unía Katmandú con Pokhara, Bandipur quedó completamente aislado del lado. No solo Bandipur, sino que muchos otros puntos comerciales que habían entre las montañas también quedaron aislados. Y Bandipur pasó a convertirse en simplemente una aldea en una montaña. Ese aislamiento que tuvo Bandipur hizo que se mantuviera intacta la arquitectura Newar original, que con el tiempo fue atrayendo al turismo y hoy en día es un pueblito súper turístico que está, como les digo, entre medio de Katmandú y Pokhara, que son dos ciudades que se visitan muchísimo acá en Nepal. Son las dos más importantes, las dos más grandes y las dos más visitadas, y Bandipur está en el medio. Así que es un gran desvío para muchos turistas y hoy en día el turismo es lo que lo mantiene, digamos. Vamos a verlo un poco. Para llegar acá no hay ningún bus, o al menos nosotros no encontramos ningún bus que viniera directo a Bandipur, sino que paran en Dumbre, que es el pueblito que está a los pies de Bandipur, porque acá estamos arriba de la montaña. Por lo general los buses paran en el pueblo que está abajo y ahí tenés que tomar otro transporte que te suba. Sí, Dumbre está mismo en la ruta donde pasan todos los ómnibus, que es la carretera que va de Katmandú a Pokhara. Sí. O sea que te dejan ahí. Ahora, nosotros vinimos desde Pokhara. Vamos a contarles un poco cómo conseguimos el transporte. Primero habíamos buscado venir desde Katmandú, que al final hicimos la vuelta al revés, así que no vinimos desde ahí, pero habíamos buscado y lo único que encontramos fueron buses turísticos, que son los que tienen los asientos más cómodos, son más grandes, pero esos buses tenés que pagar la tarifa completa que va hacia Pokhara y te bajás en Dumbre. No importa que te bajes ahí, vas a tener que pagar la tarifa completa porque sí, y listo, porque sí. Sí. Y ahí bajarte en Dumbre tomarte otro transporte a Bandipur. Al final nosotros no hicimos eso, sino que vinimos desde Pokhara, que también están los buses turísticos, pero encontramos una estación local donde salen los buses locales, que nos costó unos 300 rupias sí, por persona. Súper barato porque el bus turístico cuesta 1200 más o menos, un poco más, un poco menos, depende del bus, la agencia, bla, bla, bla. Pero de 1200, que es el trayecto completo Katmandú-Pokhara, a solo 300 es una gran diferencia, así que nosotros pagamos 300 rupias por persona de Pokhara a Dumbre en bus local. Y una vez que nos bajamos ahí, a 100 metros están los buses que te suben a Bandipur, todo el mundo te indica dónde está igual, así que no hay problema para encontrarlo. No, nosotros pensamos que no íbamos a bajar y que los taxistas no iban a decir no, ese ómnibus no existe, no existe, no. Pero nos bajamos y un taxista nos dijo taxi, no, bus. Ah, para allá, y nos señaló. Y ahí empezó todo el mundo a señalarnos dónde estaban. La verdad que buena onda. Ese bus cuesta 50 rupias. A nosotros nos lo cobraron 100 rupias por persona. Nos vieron la cara, pero después nos enteramos que salía 50, así que cuando nos vayamos vamos a pagar 50. Sí. Las calles están bastante en mal estado, las rutas en sí de acá en Nepal, pero justo esa ruta que sube hasta acá, hasta Bandipur, está mágicamente asfaltada. Increíble. Así que fue bastante rápido el trayecto, son unos 4 kilómetros, muy zigzag, muy montaña, pero al ser asfaltado es un respiro. Sí, son 15 minutos, ¿no, Nico? Sí, no más. 15, 20 minutos, bueno, ¿no? Más no sé, yo lo sentí más, pero... Y no, el que demoró fue de Pokhara hasta Dumbre, que son 80 kilómetros, demoró 4 horas. Sí, bueno, acá... No, perdón, 3 horas. Vino bastante rápido. Sí, igual acá las distancias, acá por más que veas 80 kilómetros, 40 kilómetros, son 500 horas de viaje. Claro, nunca te dicen el tiempo en kilómetros, te dicen 3 horas, sí. 4 horas. Bueno, para poner un poco en contexto este lugar y contar un poco la historia, cuando se unifica el valle de Katmandú, que se unen los tres reinos Bhaktapur, Patang y Katmandú, se unen y forman uno solo, en los Newari, que eran el grupo étnico del valle de Katmandú, empiezan a migrar hacia las montañas para establecer puntos estratégicos de comercio. Y junto a la tribu local, los Mahar, empezaron a construir templos, carreteras. Igual la zona de estas construcciones, como las vemos, que son muy parecidas a las de Katmandú, a las de Patang, a las de Bhaktapur, fueron construidos por arquitectos Newari de Bhaktapur. Por eso son muy parecidas a las construcciones que hay en Katmandú, las edificaciones, las puertas. Sí, es todo arquitectura Newar. Sí, es toda arquitectura Newari. Es muy parecido, como les decía, a la zona de Katmandú,
porque no se ve en el otro lado del país. El Lumbini es más como un pueblo, después Pokhara no se ven este tipo de construcciones. Bueno, miren esta calle acá lo que es, mucha arquitectura acá que se mantiene desde la antigüedad. Esto que viene a ser la zona de Bandipur se construyó en el año 1826, por ahí 1830. Bueno, así como está vestido ese señor y la señora, son los trajes tradicionales de aquí y como está vestido todo el mundo. Namaste. Bye. 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 Bueno, hoy vamos a probar el thali. Bueno, ya lo hemos probado, pero hoy lo vamos a filmar. Tenemos arroz, espalda, esto es como una selga, esto es picante, como un repollo picante. Esto es como un curricito de porotos con papa. Esto está muy rico. Y esto es como de lentejas. Es súper raro, pero es lo que te sirven siempre en el thali. Es para acá un pancito nomás frito y una verdurita, que esto casi nunca viene. A veces alguna zanahoria. Todo este conjunto acá se llama thali. Y esto vos lo comés y mientras lo vas comiendo te van trayendo. Hasta que no te llenen y no te dejan de traer. Y sale menos de $2. Sí, o sea, terminás esto y te ofrecen, ¿querés más arroz? ¿Querés más de esto? ¿Querés más de esto? Hasta que te llenás, es que parás de comer. Mire lo que es esto. Bueno, después el pancito este frito, chatito. Esto siempre te lo traen. A veces te traen también, en vez de este pan, te traen un roti. Y te van trayendo roti. No ha pasado mucho a los bares de la ruta. Que paramos que en vez de estos panes nos traen roti. O algunos ni pan te traen. Este está muy bien. Y para salir menos de $2, comés hasta que reventás. Es muy barata la comida acá en Nepal. Y muy buena. Oh, miren acá cómo están secando el arroz. Esto ya lo hemos visto en otros lados. Tiran acá arriba de las lonas. Y el arroz biryani ese que comen ellos, biryani. Miren, es más larguito que el arroz común. Y bueno, las calles acá tienen todo este camino de piedra que es solo peatonal. Acá nunca se ve una moto, un auto. Acá está prohibida completamente la circulación de vehículos. Por eso es tan tranquilo y hay tanta paz. Claro, porque vos vas al centro, es verdad, y no escuchás un ruido a auto, a moto, a nada. No, es que no se puede, no pueden transitar los vehículos. Eso es como lo que da el toque también, el toque así de tranquilidad, de lugar apartado, de paz. También estamos arriba de una montaña, en el medio de la naturaleza. Miren acá las casas, qué cosa más divina. Bueno, y son las 12 del mediodía y miren, no hay nadie, ni nepalíes hay. Bueno, ayer yo hice una caminata de más o menos 15 kilómetros por las montañas hasta un pueblo que se llama Ramkot. En el camino no me crucé con un auto, me crucé solo con 2 turistas que venían también de hacer el trekking, pero no me crucé con autos, con gente, solo mucha gente local cuidando cabras. Eso sí, me encontré con muchos, llevando un grupo de cabras. Después el pueblito súper tranquilo, un lugar hermoso, con arquitectura tipo como acá, pero es un poquito diferente. Pero valió la pena la caminata, un poco dura. No te hagas la cosa, que llegó, no podía más con su vida. Hoy me levanté y me dolían las piernas. Claro, no vengas acá a contar en el video que no, que estuvo espectacular, que te recontra quejaste. No saben lo que fue. En la mitad del camino, ponele que a los 3 kilómetros, dije, me doy la vuelta, no puedo, no me doy la vuelta. Oh, hi. Okay. La verdad que estuvimos a punto de no venir a Bandipur porque estábamos muy cómodos en Pokhara y ya queríamos estar tranquilos, aparte nos agarró unos días de enfermos, pero fue una buena decisión venir a Bandipur. Es muy diferente, pero muy diferente a Pokhara, a Katmandú, a Lumbini, a la zona de las montañas, es muy diferente, es muy linda, muy linda. Si bien no es algo súper virgen, súper que no tiene visita, como algún otro pueblito, pero es mucha paz, tiene mucha paz. Igual recomiendo que vayan a Ramkot, el pueblito. No es la gran cosa, pero se ve mucha gente local, cómo viven, está muy bueno. Ahí vienen nuestras amigas. Las cabriñas. Hola. A ver si viene. No viene. No. No. Va. Vení. Corre, Forrest. También otra cosa que hemos visto mucho, que estábamos hablando ayer, que en esta zona no se ven ovejas, ni vacas, ni caballos. Lo que sí se ve mucha cabra. Y todas las casas tienen cabra y gallina. Está. Gallinas por los huevos y para comer pollo y cabras también por la carne y por la leche. Bueno, otra zona con templos, ¿cómo no? Hay un templo al lado del otro. Hay como unas canillas públicas, mirá. Estas canillas se llaman Tindara y se dice que están construidas desde la época de la prehistoria y que primero eran 3 las canillas que se construyeron tallando la piedra y que cuando se hicieron los 3 agujeros empezó a salir agua.
Después ahí empezó a venir toda gente, tanto de Bandipur como de otros lugares, a sacar agua de acá. Y después hicieron tuberías, después construyeron dos canillas más. Y ahora son canillas públicas que toda la gente puede venir y usar el agua de acá libremente. Se dice también que las piedras de acá, de los grifos, fueron traídas desde Katmandú. Y justo al lado tenemos templos. Allá hay un templo. Y acá hay 3 lugares de descanso, que eran los que usaba la gente antes cuando venía de otros lugares para eso, para descansar y seguir camino. Mucha gente que venía de los alrededores, como dijo Julieta, a buscar agua antes que se hicieran las carreteras, venía hasta aquí, descansaba un poco, juntaba agua y seguía. Bueno, miren la construcción que hay acá al lado también. Súper antigua, súper antigua. Miren adentro lo que es. Bueno, acá está un poco sucio porque la gente se ve que viene acá de noche. Pero miren el tipo de construcción, así son las casas. En la parte de arriba. Los techos. Esos techos son todos de piedra. Se ponen como teja, pero son todo piedra. Como ya hemos mostrado en los otros videos. Miren qué espectáculo. Lo que son los muros también, ¿no? Miren ahí. Esos huecos en el muro para poner cosas. Ahí te das cuenta lo que es el espesor de los muros. Pero es impresionante. Los años que debe tener esto y se mantiene en pie todavía, ¿no? Miren lo que hay ahí. ¿Dónde, Julieta? Ahí. Hay espejos colgados. ¿Espejos? Sí, mirá. Y ahí hay como bolsitas con espejos y ahí hay un espejo solo. Ah, ahí sí. Pero son todos espejos, ¿viste? Sí. Está súper raro. Estos son los lugares de descanso que le decíamos. Oh, esto tiene pinta que está bastante nuevo. Este de aquí y ahí hay otro. La historia que tienen estos lugares, por Dios. Esto que vemos de la señora lavando su ropa en la canilla pública es algo muy común que hemos visto muchísimo acá. Hemos visto mucha gente lavar la ropa en el río. Eso me sorprendió, pero lo vimos bastante. Y en canillas públicas ni que hablar. Sí, sí. Pero en el río, cuando pasamos ahí por un lugar medio alejado de la ciudad, es mucha la gente que lava la ropa ahí. No hay buen saneamiento, no sé. Acá el tema de la electricidad y el agua está bastante complicado porque la electricidad en muchos lugares suele irse bastantes veces al día. Y el agua, también no sé si usan calefones solares o qué, pero no siempre hay agua caliente o muy poco rato o es, no sé, raro. Bueno, acá pasó que en Pokhara y Lumbini se nos cortaba el luz todo el tiempo. Y acá en Bandipur no, en Katmandú sí. Pasaba que se cortaba mucho y en Pokhara, pero acá no. Miren por acá, todas estas plantitas que ven con florcitas amarillas es planta de mostaza negra. Y acá hay muchísimo cultivo de mostaza, están por todas partes porque es una de las cosas principales que se cultivan, es mostaza. Bueno, esto es una huerta de una casa. Sí. Miren todo lo que tiene, aparte de tener mostaza, allá tiene papaya, tiene cebolla, allá tiene repollo. Pero esto es muy común acá de cada casa que tenga por lo menos planta de mostaza, hemos visto en todas las casas. Y acá no solamente es arquitectura nehuar antigua, sino que también hay muchas construcciones nuevas. Lo que está bueno es que acá en muchos puntos importantes están estos códigos QR que vos los escaneás y te llevan a una página que te explica en varios idiomas, entre ellos en idioma español, lo que significa este lugar. Bueno, este es un templo bastante importante para acá, pero está bueno esto porque te explica en español, la verdad. Español, sí, tiene español, chino, francés, coreano, inglés. Qué hermoso. Estos caminos de piedra están nuevitos igual. Sí. O sea, están divinos. Sí, están bien hechos, bien para que no pase moto, nada, para que pase gente, ¿no? Esta es la calle principal. Miren la belleza que es, lo tranquila que es. Acá tenemos un templo que adentro se supone que hay una espada que está tapada con una tela porque si la mirás te morís. Así que no sabemos la veracidad de eso porque no la queremos mirar. Es uno de los primeros templos que hicieron los Newari acá, junto con la tribu local. Miren. Y esta es la calle principal. Está, como pueden ver, súper decorada, súper armada. Hay muchos restaurantes. Miren lo que es de flores, qué cosa más hermosa. Lleno de flores por todos lados. A mí esto me da vibra a un pueblito europeo. Si no fuera porque ves la vestimenta de la gente y la bandera de Nepal, parece un pueblito europeo.
Todas estas casas antiguas hoy en día están convertidas en guest house, todo lo que es alojamientos, restaurantes, almacenes, negocios. Acá paramos para comer algo. Un tentempié. Un tentempié. Yo me pedí 2 samosas, que son estas empanaditas fritas con relleno dentro de arveja, papa, curry, con un tecito con leche. ¡Qué combinación! Yo me pedí un lassi de banana. El lassi es un yogur, básicamente. Es una bebida hecha a base de yogur. Te lo sirven natural o natural con azúcar o de gustos. Banana, mango, depende. Este es de banana. Vamos a tomarlo. Es súper rico. Un yogurcito. Viene bien a la pancita. Bueno, esto nos salió 40 rupias el té con leche, 25 rupias cada samosa y el lassi de Julieta, 120 rupias. Se ve que esta es la hora que salen los niños del cole porque miren. Están meta a pasar desde hoy. Y hoy vimos también que pasó una excursión. Me parece que vienen muchas excursiones acá de niños. Cuando estábamos viniendo, que estábamos subiendo en el bus, enfrentado venía otro bus bajando, 2 buses que decían escolares Pokhara, eran de Pokhara y estaban llenos de niños. Así que se ve que vienen pila de excursiones acá por día. No sé cuántas, pero vienen pila. Y acá nuestros amigos, los chichos, esperando que se caiga algo. Está lleno de perros. Este lassi está buenísimo. ¿Está bueno? Sí, está súper raro porque el yogur no es tipo un yogur de banana esos que te compras en el súper que te das cuenta que nada que ver. Este es bien natural y tiene pila de gustito de banana, está buenísimo. Qué rico. Otra curiosidad, Bandipur significa agua del bosque. No la tenían, ¿eh? Yo tampoco. Bueno, este es un palacio de los más viejos de acá. Fue construido por una persona muy rica que se pagó con una moneda de plata que ahora no existe. Y iba a ser de 7 pisos, pero ahora tiene 5. Tiene estos 3 que vemos acá y tiene 2 más para abajo. Como estamos en una montaña, del otro lado se pueden ver pisos para abajo. Pero es de los más viejos. De lo más viejo que hay acá es esto. Lo construyó una persona muy rica de acá y los del régimen Rana, que era un régimen importante que había acá, no lo dejaron seguir construyendo para arriba y lo multaron con no sé cuánta plata por haber construido esto, porque era muy ostentoso y demás. Allá es de donde veníamos y acá es donde terminan, mire. Ahí empieza la calle. A partir de acá, que está esto, no pueden circular vehículos. Pero para aquel lado sí. Para este lado es donde se baja para allá para irnos para Dumbre, unos cuantos kilometritos. Y bueno, acá tenemos a la izquierda nuestro restaurante Economic, el Caja Café. Es ese que está ahí. Y para allá, un par de cuadras, diría 200 metros capaz, es donde hay una barrera y donde paran los buses. Que ayer pasé yo y no estaba la barrera. ¿No? No, Qué no raro. estaba. Vino el bus hasta acá arriba. Y acá tenemos la bajada a nuestro alojamiento, que está por acá. Es bastante nuevito. Hay muchos alojamientos acá. Muchos nuevos y muchos en construcción, cada vez más. El nuestro es este. Bueno, estamos abandonando Bandipur y acá tenemos el bus, creo que es este, para bajar a Dumbre. Estamos arriba del bus que se supone que sale en unos 10 minutos. Bueno, nos acabamos de bajar del bus y nosotros ingenuos que después de tantos meses de viaje no aprendemos más, pensando ahora tenemos que buscar el bus que nos lleva a Katmandú. Ni bien bajamos, ni siquiera bajamos y ya nos lo estaban ofreciendo. Sí. Así que no aprendemos más la lección. Pero bueno, ya nos estaban ofreciendo el bus turístico y el bus local. El turístico nos cobran 1000 rupias y el local 720 rupias. 720. Que habíamos visto que a otra gente le habían cobrado eso también. A otra gente le habían cobrado 700 hace 2 años. Y el turístico 1200. Sí, así que está bien. Y acá fue donde nos bajó el bus
Y acá mismo nos ofrecieron este otro, que el bus que nos trajo nos quería bajar, ni bien bajás de la montaña de Bandipur, que ya es Dumbre, nos quería bajar ahí. O sea, frenó el bus y nos dijo acá Dumbre. Y nosotros quedamos como, no, Dumbre, pueblo. Yo para mí lo hizo de gusto para que tomemos algún taxi o algo ahí. Que están los jeep y los taxis. Para mí lo hizo de gusto. Porque nadie bajó ahí, todo el mundo bajó acá. Y decir que le dijimos que no, pero hay que estar atentos a todo porque todo es para venderte otro servicio aparte. Este es el pueblito, esta es la calle principal del pueblito. A nosotros nos quisieron bajar, no sé cuánto, como a capaz 2 kilómetros acá. No estoy segura, pero lejos. Y acá están esos buses que probablemente suban a Bandipur y después tenés que esperar los locales acá. Que el bus turístico también para acá, pero el local pasa ahora a 9:30 y el turístico para a las 10. Así que nos vamos al de las 9:30. A ver qué tal. Son 6 horas de aquí a Katmandú. Estamos haciendo números y tiene sentido igual el precio porque de acá a Pokhara son 60 kilómetros y nos salió 300 rupias. Y de acá a Katmandú son 135. Mucho más. Sale 720 rupias. Así que no está tan mal. Ah, y para bajar de Bandipur acá nos cobraron 60 rupias. Que para subir sale 50, pero para bajar nos cobraron eso. 50 decíamos nosotros. Pues pagamos 100. Claro, pagamos 100, pero sale 50 para subir, porque a nosotros nos estafaron, pero ya lo sabemos. Ahora la bajada le di 100, me dice no. Le digo, si a la subida me cobraron 50, le digo, mentira. Y me dice, no, 60 me dice. Bueno, está. I give you back your money. ¿Que suba? No sé si me convence. ¿Y dónde hay? Pay for... Yeah. Don't worry, be happy. I give you your money back, 200. Okay, you can see. Ahí atrás son esos 200. Bueno, al fin llegamos a Katmandú. Por fin. Llegamos. Al final, por alguna extraña razón que todavía no logro procesar, no vinimos ni en el bus turístico ni en el bus local. Vinimos en una van que frenó ahí y nos ofrecieron traernos por 1000 rupias en un inicio. Al final nos cobraron 900 rupias. Y no sé por qué, por esas cosas de la vida que decís que sí. ¿Viste? Cuando no estás seguro o decís, bueno, vinimos en la van hasta acá. Fue una locura, vinimos con una cabra arriba de la van. Arriba de la vaca de fierro había una cabra parada y la camioneta a todo lo que da, así. No, pobre cabra. Muy raro, la cabra venía con nuestras mochilas y una valija, pero no sé. Cuestión... A la mitad del camino se bajó la cabra, sí. La agarraron así del cuero, horrible. No, fue muy feo, pero nada, no disfruté el viaje, la pasé súper mal porque estaba muy incómoda, así que mi reflexión al menos es que por el mismo precio te tomás el bus turístico, que no vas a ir 1, 2 o 3 veces más cómodo, vas a ir 10 millones de veces más cómodo, así que si te ofrecen la van, no la tomes. Mejor el bus turístico o el bus local que sale más barato. Y yo creo que se mueve menos porque la van es muy chiquita. La van es muy chiquita. Sí. Y las rutas acá, de verdad, yo no sé qué pasa, pero es espantoso. Las rutas parecen, no sé, son horribles. Bueno, miren la vereda ahora donde estamos. Miren lo que es esto. Sí, y las rutas son tipo así. Sí, la ruta y la vereda son lo mismo, no se diferencian. Sí, entonces, nada, no... Mi consejo es no van. Yo la pasé súper feo. Pero bueno, ya estamos acá. Nos dejó afuera de la estación de buses, que fue la estación de buses que vinimos para tomar aquella vez de noche, el bus a Lumbini, que no lo pudimos filmar porque era todo un loquero. Bueno, ahora nos dejó acá, pero en vez de adentro, afuera. Así que vamos a pedir una mototaxi para ir a nuestro hotel. Y nada, esperar aquí, que en un par de días sale nuestro vuelo al siguiente destino.
Así que vamos a ver. Para allá adentro está la estación de buses local, que fue la que vinimos el otro día. Y toda esta es la zona de afuera. Bueno, miren, esta es la estación. El día que nosotros vinimos para irnos a Lumbini estaba de noche y encima hubo apagón, así que esto estaba todo oscuro. Eran buses y buses, muchísimos más de los que se ven ahora. Ah, allá hay más, miren. Creo que era por ahí. Sí, donde está el rosado estaba nuestro bus. Sí, nosotros lo tomamos como por ahí, pero miren todos los que hay allá. Sí, nosotros lo tomamos por ahí. Allá está la oficina donde se compran los boletos, pero no fuimos ahí, nosotros los compramos por internet. Miren todos los buses que hay ahí. Y no, la oficina que está allá es imposible comprar el bus. Lo que pasa que otra cosa, acá los buses son por nombre. Te dicen, te tenés que tomar el... Nosotros era el Green Holiday, ponele. Y buscalo, porque no sabés dónde está. Tenés que recorrerte toda la pista acá caminando buscándolo. Sí, aparte es un loquero, de noche. Por lo menos fue el día que nosotros vinimos. Y no conocíamos nada. Con apagón, una montonera de gente para todos lados. Era completamente imposible buscar ese bus. Fue caótico. Y a la parte de las ventanillas, no, mejor ni acercarse, es imposible porque hay montoneras de gente, lleno, y es un loquero. Un loquero. Nunca había visto tanta gente en una estación. Tanta gente junta. Sí, pero bueno. ¿Acá por dónde salimos, Julita? No tengo ni idea. Creo que hay que volver. Capaz que allá abajo hay salida. Vamos a ver. Va, no creo, pero vamos a fijarnos. Miren todos los buses que hay acá. Más buses todavía. Todos por el nombre. Sí. Todos con nombre. Golden Google, mirá. Golden Google. Ay. Una cosa que me resulta muy curiosa, que lo he visto un montón de veces, son muchos buses y camiones que tienen pegotines de TikTok. Les juro que no entiendo cuál es el tema de TikTok con Nepal. Ay, miren acá. Toda esta parte está atrás de la estación donde veníamos caminando, que estamos buscando una salida, no sé si hay, pero llegamos a esta parte y hay cientos y cientos de buses. Es una locura la cantidad de buses que hay. Sí, viste que están más rotos que los de allá. Estos son como los locales, me parece.